Pues mis hermanos, como dije antes, son 7 hombres que son y que fueron padres en la antigüedad, pero que cada uno de ellos nos da un ejemplo de quiénes ellos eran, qué hicieron, cómo obedecieron, cómo le creyeron a Dios y cómo ellos guiaron a sus hijos a lo que Dios había establecido que hiciesen. El primero de esos hombres es Noé. ¿Quién fue Noé según la Biblia? En el primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 5, versículo 28 en adelante, se nos dice que Noé era el hijo de Lamec y pertenecía a la 9ª generación después de Adán. Era un patriarca noble y piadoso, y cuando Dios decidió eliminar la corrupción de los hombres sobre la tierra, enviando el diluvio, Dios escogió a Noé para salvaguardar el futuro de la raza humana. ¿Qué le dijo Noé a Dios? Según Génesis capítulo 7, en el versículo 1 en adelante, Dios le pide a Noé que entre él y su familia. Ahí encontramos entonces que Dios siempre está interesado en ¿quién? En la familia. Porque no le dijo, Noé, entra tú solo. No, entra tú y tu gente, lo que hay en tu casa, a la arca, y toma de todos los animales que hay en ese momento en el paraíso terrenal, 7 parejas de cada animal, y éntralo al arca. Eso se lo dijo Dios a Noé. Y Noé, mi hermano, ¿qué hizo? Empezó a cuestionar a Dios, pero ¿por qué 7? ¿Por qué no ponemos 3? ¿Verdad? ¿Y por qué este tan grande y este tan chiquito? Nada. ¿Por qué tengo que hacer un arca en un lugar donde no hay agua? No hubo cuestionamiento, mi hermano, mi hermana. Y eso es el reconocimiento de Noé para nuestras vidas. Él no cuestionó. Porque es que usted no tiene derecho a cuestionar a su Creador. Tú no tienes derecho de cuestionar a su Señor y a su Salvador. Él nos cuestiona a nosotros, no nosotros a Él. Y entonces, mi hermano y hermana, ustedes encuentran la primera actitud de Noé es obediencia. Dios dijo, haz esto, y él obedeció sin cuestionar lo que Dios le había dicho. Esto es lo que podemos aprender de la vida de Noé, según Génesis capítulo 6, 8 al 13. Génesis 6, verso 9, marca el comienzo de la narración del diluvio, y es aquí donde se aprende más acerca de la vida de Noé. Aprendemos que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación. Y algo hermoso, mi hermano y hermana, que es una frase que ustedes y yo la tenemos que subrayar y después, más adelante, entender lo que nos deja Noé como vivencia para que aprendamos de él. Dice las Escrituras que Noé caminó con Dios, al igual que su bisabuelo Enoc. En el Génesis capítulo 5, 24, Noé tuvo un bisabuelo que se llamó Enoc, y también ese bisabuelo, dice las Escrituras, que él caminó con Dios. Y ahora es el tataranieto el que camina con Dios en la persona de Noé. Casi podríamos una progresión espiritual en esta descripción de vida de Noé al decir que Noé era justo. Sabemos que él era obediente a los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que él era perfecto en su generación, destacándose entre la gente de su tiempo, mientras que la gente de la sociedad donde vivía Noé estaban participando de la perversión y de lo malo que había en la sociedad. Noé estaba viviendo una vida ejemplar con Dios porque andaba con Dios. Igual nosotros, mi hermano y mi hermana.
Mucha gente, quizás no sé la experiencia de cada uno de ustedes, pero en mi experiencia personal hay muchas personas que me dicen, ustedes perdiendo el tiempo adorando a un Dios que no existe, a un Dios que no ven, a un Dios que no sabemos nada. Nada, gocen de la vida, disfrútenla, que la vida es una sola y hay que gozarla. Pero ¿cómo se goza la vida, mi hermano? ¿Con lo que hace la sociedad o con lo que pide Dios? Yo me gozo con lo que pide Dios. Dios me pide que haga lo bueno. Para mí es un gozo hacer lo bueno, no la maldad. Pero allá en la sociedad, ¿qué es lo que te piden a usted? A nuestros hijos, a nuestra generación, hacer lo malo, violencia, injusticia, ojo por ojo, diente por diente. Situaciones, mi hermano y mi hermana, que agravan la situación del hombre en la sociedad. El ejemplo de Noé nos vuelve a decir hoy, primero, que caminemos con Dios. Es decir, no solo una vida obediente, sino una vida que tiene una relación viva e íntima con Dios. Ese es el ejemplo que nos deja Noé, y es el ejemplo que usted y yo, si le creemos a la palabra de Dios, lo tomamos. Caminemos con Dios. Amén. Y obedezcamos lo que Él dice. Amén. El otro personaje, mi hermano y mi hermana, es Abraham. ¿Quién fue Abraham? Así como Noé recibió el sacerdocio y fue comisionado para predicar el evangelio, también Abraham recibió el sacerdocio para poder predicar y bendecir a otros con sus principios. ¿Qué hizo Abraham movido por su fe en Dios? Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová su promesa y le fue contado por justicia. La Biblia dice que Dios honró la fe de Abraham y lo puso como modelo de fe y de esperanza. La Biblia dice que Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué debemos, mi hermano y mi hermana, nosotros imitar de Abraham hoy en el siglo XXI, en el año 22? Génesis 1, 11, 8 dice, le creyó a Dios, le obedeció dejando todo para ir donde Dios le dijo que fuera, sin cuestionar dónde iba. Miren, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuál es el problema de la sociedad moderna? Que todo lo cuestionamos, todo lo refutamos y todo lo decimos sin ver lo que está por suceder. En la sociedad antigua, mi hermano y mi hermana, había un modelo de familia y el modelo de familia era en el temor a Dios, porque los padres y los abuelos andaban en el camino de Dios, obedecían a Dios. Y en aquel entonces, mi hermano y mi hermana, había un respeto por los mandamientos de Dios en la familia, especialmente en el quinto mandamiento de la ley de Dios. Honraban, respetaban, amaban a sus padres. ¿Usted cree que eso se vive hoy? Hoy los muchachos lo mandan a dormir a uno y le dicen, shut up, cállese. ¿Sí o no? Y los niños más pequeños, los hijos de los hijos nuestros, esos son más groseros que ellos. Y saben más que todos. Y nos mandan a callar y nos mandan a dormir y usted tiene que ver esto y a tal hora se va a dormir porque yo tengo que hablar con fulano y con fulana. El novio viene a las 9 de la noche a visitarme a mamá, acuéstese tranquilita que nosotros acá. ¿Qué cuento? Eso hace 30 años y 40 años no se vivía, mi hermano y mi hermana. Porque todavía había temor a Dios. Había respeto al Dios de la creación, al Dios que nos hizo, al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en el Día del Padre, mi hermano y mi hermana, este es el mensaje a los padres. Es que volvamos a rescatar la familia. Amén. Es que volvamos a rescatar los valores de la moral, de la ética, del respeto, del amor, de la disciplina. Cosas que se han perdido en nuestras generaciones. Y por eso la sociedad está en bancarrota en todos los instantes de la vida. Mi hermano y mi hermana,
Debemos entonces imitar a Abraham en creerle a Dios, en obedecer a Dios y decirle a Dios, hago lo que usted me pide sin cuestionar, porque usted sabe lo que hace, usted sabe dónde me envía, usted sabe lo que me dice, por lo tanto yo te obedezco a ti. Y es muy natural, mi hermano y mi hermana, por ejemplo, todos aquí somos padres, y el que no es padre, pues oramos para que sea padre algún día o madre algún día y tenga la experiencia de formar un hogar y tener hijos. Pero la mayoría de nosotros, por ejemplo, el ejemplo de un niño, Jesucristo compara la fe de los seres humanos como la de un niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo de nuestras dos hijas, con Vanessa y Carolina, que yo ponía a Vanessa o a Carolina encima de la mesa de comedor y me alejaba 2 pasos y le decía, tírate. ¿Qué hacía la niña? Se tiraba sin cuestionar, papá, ¿me deja caer? No cuestionaba eso. Y si me aporreo, nada, se tiraba. Y para ella era una alegría y era un disfrute porque se tiraba a los brazos del papá, ¿verdad? Hace un momento usted y yo dijimos, Abba Padre, tu hijo soy, corro a tus brazos y me entrego a ti, no cuestiono, mi Padre me recoge cuando yo corro a sus brazos. Usted ve a un niño corriendo a sus brazos, usted se hinca y lo recoge con sus brazos y lo levanta. Así hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Pero el ejemplo de Abraham nos vuelve a decir hoy, créanle a Dios, confíen en Él, no cuestionen nada, solo obedezcan. Amén. Amén. El otro personaje, mi hermano y mi hermana, es Josué. ¿Quién fue Josué en la Biblia? A Josué se le conoce mejor como el segundo al mando de Moisés, quien toma el mando y conduce a los israelitas a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio a Josué? Josué tiene que cumplir una difícil misión ordenada por Dios: comandar a las 12 tribus de Israel en la conquista de Canaán, la tierra prometida. ¿Qué nos enseña la historia de Josué? El libro de Josué recibió el título de su personaje principal, Josué. En el libro se relata la historia de cómo Dios cumplió el pacto o convenio que había hecho con los hijos de Israel de darles la tierra prometida de Canaán. Recordemos que el nombre de Josué significa Jehová salva o Jehová da la victoria. La principal lección que podemos sacar de la vida de Josué es que Dios es fiel a sus promesas. Josué completó lo que Dios comenzó con Moisés, de sacar a Israel de Egipto, tierra de servidumbre, tierra de esclavitud. Así Jesús, con su muerte, nos libró de la servidumbre del pecado. Así como Josué llevó a Israel a Canaán, tierra prometida, así Jesús nos llevará a la nueva Jerusalén, al lugar prometido, al reposo eterno, según Hebreos capítulo 4, del 8 al 10. ¿Cuál es el ejemplo de Josué que nos vuelve a decir hoy a nosotros en este lugar? Él, como padre, tuvo un objetivo bien claro: el de servir a Dios junto con su familia. Ahí en Josué capítulo 24, versículo 15, él reúne a todo el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y ya él, en el ocaso de sus años, ya quizás para morir, él entonces le dice al pueblo de Israel: ¿saben qué? Ustedes tienen que elegir. Eligen al Dios que los ha traído hasta acá, o eligen a los dioses que están en estos pueblos y alrededor. Pero la confesión de Josué debe ser también la de los padres y de las madres que están aquí presentes con sus hijos. Yo y mi casa
vamos a servir a Jehová Dios. Y eso, mi hermano y mi hermana, son las confesiones, son las enseñanzas que nos deja Josué como un hombre de Dios y como un hombre de fe entre nosotros. El otro personaje, mi hermano y mi hermana, es Job. ¿Quién fue Job en la Biblia? Job era un ganadero muy rico con 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivió en la tierra de Uz. Satán se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesaba era por causa de sus bendiciones y no realmente porque Job amara a Dios. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job es una vida que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? Escuchan la pregunta de siempre, ¿sí o no? Cuando sucede una crisis, cuando sucede un tiroteo en una escuela, en un supermercado, en una iglesia, en algún lugar, la pregunta eterna es: pero si estaban orando, ¿por qué Dios permite que entre un hombre a este lugar y mate al pastor que está predicando? Es una pregunta que no tiene respuesta, mi hermano y mi hermana. Pero si usted quiere una respuesta, usted tiene que profundizar que es el pecado de la sociedad y no es Dios el que permite esto. Es la maldad de los hombres. Es nuestra propia maldad la que nos hace daño a nuestras sociedades. Dios siempre, mi hermano y mi hermana, está en control. Y no importa lo que pase, no hay casualidades. Nada sucede porque suceda. Solamente, mi hermano y mi hermana, Job sabía que nunca perdió su fe en Dios. Incluso bajo las situaciones más difíciles y desesperantes que le probaron hasta lo más profundo. Es difícil imaginar el perder todo lo que tenemos en un solo día. El sufrimiento de Job, desde la muerte de sus hijos y sus hijas y la pérdida de sus bienes hasta el tormento físico que soportó, sin contar el sermón de la esposa y el sermón de los mal llamados amigos. Nunca hizo que su fe flaqueara. Job sabía quién era su Redentor. Sabía que era un Salvador vivo. Amén. ¿Cuál es la lección que nos deja Job, mi hermano y mi hermana? Nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, cosa difícil. Sea lo que entendamos o no, cuando lo hagamos vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso en medio de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El ejemplo de Job nos vuelve a recordar hoy que el padre, como sacerdote del hogar, intercede todos los días delante de Dios por el pecado de sus hijos. Job capítulo 1, usted lo puede leer, el versículo 5. Dice las escrituras que cuando los 7 hijos varones y las 3 mujeres hembras se juntaban con sus amistades a disfrutar de lo que Dios les daba en bendición de sus riquezas, el padre esa noche hacía un sacrificio, se lo presentaba a Dios y decía: por el perdón de los pecados de mis hijos y de mis hijas. Si te han ofendido en lo que han hecho, yo te pido perdón por ellos. Y esa es la actitud del Padre Sacerdote en nuestros hogares: pedir cada noche el perdón de los pecados de la familia.
Uno más, mi hermano y mi hermana, David. ¿Quién fue David según la Biblia? La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. Según la Biblia, fue elegido por Dios mismo para gobernar a Israel. David vio muchas victorias militares, pero también cayó en gran pecado, y su familia sufrió como consecuencia de ello. Pero en medio de todo esto, David se volvió a Dios y confió más en Él. Esta confianza en Dios y la continua búsqueda de la relación con Él es parte de lo que hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios. Miren, mis hermanos y mis hermanas, la mayoría de hombres y mujeres no entran al camino de Dios tomándolo en serio porque dice: pastor, total, yo voy a pecar mañana. Mañana yo voy a tener una debilidad y por eso no me consagro a Dios, porque qué pena fallarle. Ay, yo quiero vivir así en el medio, tibio, ¿sí o no? Y así están las iglesias de hoy y de siempre. Una tibieza, la cual Apocalipsis, nuestro Señor Jesús le dice al apóstol Juan, que escribe Apocalipsis: dile a la gente que sean una cosa o sean otra, sean fríos o sean calientes, pero tibios no, porque un agua tibia, ¿qué le produce a usted cuando se la toma, mi hermano? Náusea. Y los cristianos tibios, hombres y mujeres que no se han definido por Jesucristo, que no quieren parecerse al corazón de Dios, por no tomar una decisión de decir: ¿sabe qué? De aquí en adelante contigo. He pecado, pero se quedó en el pasado. Ahora le creo a usted de que es un Dios que cuida de mi vida, un Dios que me levanta cuando caigo, un Dios que me perdona cuando peco, pero tengo una meta, mi hermano y mi hermana, y es dejar de pecar cada día más y más. Y esa es la palabra que dice las Escrituras, que David era conforme al corazón de Dios, a pesar de sus fracasos espirituales, a pesar de sus fracasos emocionales y sensuales que tuvo en la tierra. Mi hermano y mi hermana, ¿qué significa para usted y para mí la frase un hombre conforme al corazón de Dios? Significa ser elegido por Dios. Todos los que estamos en este santuario, si hay alguien que dice: pastor, yo todavía no me he convertido a Cristo, este es el momento después del sermón de que usted diga: yo quiero hacer la confesión de fe y quiero arrepentirme y declarar con mi boca y con mi mente que Jesús es el Señor. Pero todos los que hemos confesado a Cristo como su Señor y como su Salvador personal, hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos. Y nosotros por eso le decimos Abba Padre, porque Abba Padre es la palabra íntima. Por ejemplo, Vanessa o Carolina me pueden decir a mí: papito querido, pero los hijos de ustedes no me pueden decir eso, o no me deben decir eso, porque no son mis hijos o mis hijas. Pero mis hijas de mi esposa y yo me dicen papito querido, papito amado, porque es lo más íntimo de esa forma de ser padre. Nosotros le decimos a Dios Abba, Padre, papá querido, viejo querido, y el Señor hace la fe crecer en nosotros para creer y confiar como David lo hizo. Mi hermano y mi hermana, el rey David oró por su hijo Salomón, que había de sucederlo en el trono. Le pidió a Dios que fuera ¿qué? Intachable, para que guardase todos los mandamientos y para que edificase la casa para Dios que él había comenzado. Primera de Crónicas 29:19. El ejemplo del rey David nos vuelve a decir hoy
que imitemos lo bueno de Él, que nos volvamos a Dios de todo corazón, que confiemos en Él 100%. El rey David fue ese padre que encomendó sus proyectos a su hijo Salomón y además le pidió a Dios que no se apartase de sus caminos. El otro personaje, mi hermano, para terminar, es Mardoqueo. ¿Quién fue Mardoqueo en la Biblia, mi hermano y mi hermana? Mardoqueo fue un varón justo, perteneciente a la genealogía de Benjamín, uno de los hijos de José y del rey Saúl. Mardoqueo fue primo de Esther y además fue su padre adoptivo al acogerla, criarla cuando sus padres murieron. ¿Eso dónde está, pastor? En el libro llamado de la persona Esther, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 7 al 20. Mardoqueo enseñó a Esther los principios de los mandamientos de Dios. Mardoqueo se dejó usar por Dios para guiar a la reina Esther al trono y como padre adoptivo oró a Dios por su hija, y en el momento más crucial de la historia del pueblo de Israel proclamaron ayuno y oración y Dios les dio la victoria. El ejemplo de Mardoqueo nos recuerda hoy a los padres de la responsabilidad de ser verdaderos sacerdotes para los hijos y las hijas de nuestras esposas, de nuestra familia, y ser una influencia positiva en sus vidas. Porque mi hermano y mi hermana, hoy en día, usted y yo tenemos que tener la responsabilidad. Cuando usted se casa, quizás por segunda vez, usted adopta a los hijos o a las hijas del hombre o de la mujer con que usted se casa en segunda nupcias. ¿Y qué cree mi hermano y mi hermana? Esos hijos son adoptivos, se adoptan. Y la responsabilidad es amarlos tanto como a sus hijos naturales, para que no haya una división en la familia. Dios es interesante, mi hermano y mi hermana, que nos deja lecciones para entender lo que la sociedad iba a hacer en el futuro como la nuestra. Que hoy en día nosotros no solamente adoptamos hijos, sino que criamos los hijos de las esposas o de los esposos, porque las amamos o los amamos. Y entonces ellos también tienen el derecho de recibir el mismo amor, la misma crianza, la misma forma de educarlos, de enseñarlos, de criarlos como a los hijos naturales. El ejemplo de Mardoqueo, mi hermano, nos recuerda a eso, que usted y yo somos llamados a ser una influencia positiva en nuestra vida. Y por último, mi hermano y mi hermana, está José. Pero no al que ustedes siempre han oído, al joven José, al hijo de Jacob, sino a José de Nazaret. ¿Qué dice la Biblia? Según la tradición cristiana, el esposo de María, quien era la madre terrenal de Jesús y por lo tanto padre putativo. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? De Jesús. José vivió en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. Pastor, ¿dónde está eso? Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. En estos versículos se narra un suceso que pone en evidencia lo correcto y justo que era José. José aceptó la responsabilidad de cumplir el rol del Padre terrenal de Jesús. Recuerden, mi hermano y mi hermana, que en la antigüedad, como no hace mucho tiempo con nosotros, mi hermano y mi hermana, ¿verdad? Anteriormente, mi hermano y mi hermana, si uno embarazaba a una muchacha, ¿qué le pasaba a uno? Obligadamente casado. ¿Se casa o se casa? Porque la muchacha no se va a quedar sin un marido y el niño no se va a quedar sin un padre.
Y en el tiempo de Jesús era más estricto, mi hermano y mi hermana. La mujer que quedaba embarazada no solamente la apedreaban a ella, sino que también apedreaban al hombre. Y entonces cuando le vino el cuento a José de que María estaba en embarazo, José se echó para atrás y dijo: un momentico, yo no la he tocado, no es mío. Ah, espérate, viene el ángel y dice: José, siéntate, relájate, papá. Es que lo que hay dentro de María es obra del Espíritu Santo, no fue suyo, ni fue de otro hombre. Pero usted es el padre putativo. El niño tiene que tener un padre y usted se convierte en el padre putativo de Jesús. ¿Y qué hizo José? Obedeció. Está bien, yo tomo la responsabilidad. Ese hijo es mío. Y lo crió. Y lo enseñó a ser carpintero. Porque Jesús, en el Evangelio dice que Jesús es carpintero. Cuando usted mira, mi hermano y mi hermana, la biografía de Jesús, le ponen ahí oficio, carpintero. Porque aprendió de su padre putativo las cosas de la carpintería. Mi hermano y mi hermana, José nos recuerda hoy a los padres y a cada miembro de la iglesia sobre aceptar la responsabilidad de cumplir el rol de padres espirituales de todos los recién convertidos al Señor como personas influyentes en la vida de la fe del nuevo discípulo en Cristo. Mira los roles, mis hermanos y mis hermanas, en cada uno de estos 7 personajes. En conclusión, estos 7 padres ejemplares de la Biblia tienen algo en común. Primero, ¿qué es lo común de todos estos 7 hombres? Obedecieron, sin cuestionar, sin decir: ¿por qué yo? ¿Por qué no a fulano de tal? ¿Por qué no al pastor? ¿Por qué no al otro? ¿Qué es lo que hacemos hoy? Todos obedecieron a lo que Dios les dijo, es decir, a la palabra de Dios. Lo segundo, todos creyeron, desarrollaron la fe en el creer por el oír lo que Dios les dijo que hicieran por la palabra de Dios. Y lo tercero, todos aceptaron el rol de ser padres, aceptaron la misión de ser sacerdotes de sus hogares, de interceder por sus hijos e hijas delante de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos la manifestación de Dios para sus hijos e hijas: libertad, salvación, salud, prosperidad integral, protección y bendición. Además, es el deseo de Dios que toda nuestra familia venga al conocimiento de Jesucristo. El llamado de Dios esta tarde a los padres que están en este lugar es: persevera, no dejen de orar por sus hijos, por sus hijas, dales amor y sé paciente, y el Espíritu Santo hará la obra en medio de tu casa. Es algo, mi hermano, sencillo pero práctico. Usted cree el rol de estos hombres que están en la Biblia, usted los puede leer cuando tenga más tiempo en sus casas y ver que el rol de ellos, mi hermano y mi hermana, fue complicado en situaciones, pero ellos prefirieron obedecer a Dios, prefirieron creer, prefirieron aceptar el rol que Dios les daba a cada uno de ellos. Igual nosotros, mi hermano y mi hermana, ninguno de nosotros tiene un manual de cómo ser padre o cómo ser madre. Eso se hace en el camino. Nos hacemos padres, nos hacemos madres, cometiendo errores, cometiendo faltas. Así es como nosotros aprendemos
y nos formamos como padres, como madres. Pero es nuestra responsabilidad, mis hermanos y mis hermanas, delante de Dios y de una sociedad, de que nosotros como padres seamos personas influyentes, donde la palabra de Dios sea la guía para guiar a nuestros hijos. Amén. Para que sea el Espíritu Santo el que muestre el camino a nuestros hijos y de esa manera recibir la bendición de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno, declaramos que tú eres el único Padre bueno de todo lo que existe en esta creación. Y venimos a tu encuentro porque usted es el que verdaderamente nos ofrece ese rol de padres para que lo cumplamos, para que obedezcamos a la palabra de Dios, para que le creamos y confiemos en usted y para que aceptemos el rol que nos ha tocado. Yo no escogí ser padre, yo no escogí ser hijo, yo no escogí vivir en la tierra. Son preguntas que a veces los hombres hacemos, que las mujeres hacen a sus padres. Es Dios quien escogió a cada uno de nosotros pertenecer a una familia X, con un plan establecido, con un propósito preconcebido por Dios. Y hoy estamos delante de ti con esa conciencia de ser la mejor representación como hijos del mejor Padre, para que a la vez nuestros hijos y nuestras hijas representen a sus padres en el temor del mejor Padre, que es Dios. Te alabamos por ello. Estamos conscientes de que no es fácil criar hijos en nuestro tiempo. Pedimos por aquellos madres y padres que están comenzando a criar hijos en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Pedimos su bendición y su protección. Pedimos su dirección, su sabiduría, su conocimiento, para que no cometan errores, para que le crean a Dios, para que obedezcan el mandamiento de Dios y su palabra santa, para que nuestros hijos y nuestras hijas sean formados, apartados por Dios en una sociedad inicua y pecadora. Damos gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, nuestras nietas y nuestras generaciones. Los bendecimos con la bendición del Todopoderoso. Y damos gracias por estos 7 personajes que usted permitió escoger para reflexionar en lo que ellos hicieron y en lo que ellos, en la forma en que ellos obedecieron, en la forma en que le creyeron a Dios, en la manera que han hecho su rol de padres, de encomendar a sus hijos en oración en las manos del Señor. Confiamos pues, Señor, que esta tarde usted nos siga iluminando, el Espíritu Santo nos siga redarguyendo, concientizando, convenciéndonos de que la palabra de Dios es vida, de que la palabra de Dios es un maná, es una bebida, es la realidad que nos hace vivir en una sociedad llena de problemas como la que vivimos. Te damos gracias y te bendecimos. Te damos la gloria a ti por la reflexión, por meditar en el pasado de estos hombres de fe que usted ha dejado en las Escrituras para que nosotros los veamos como un espejo en el cual reflejarnos para ser mejores hombres, mejores mujeres, que influyamos al bien, que influyamos a la verdad, que influyamos a nuestros hijos y a nuestra herencia a conocer a Dios
para que Dios los escoja a ellos y seamos conforme al corazón de Dios. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.